Hubo un rey que gobernó sin corona sobre un territorio más grande que toda Europa occidental. Un rey que jamás pisó la tierra que decía poseer. Y un rey cuyo imperio produjo una cifra tan monstruosa, que la historia moderna ha preferido silenciarla: 10 millones de muertos. Este es el relato prohibido de cómo Leopoldo II de Bélgica convirtió al Congo en un infierno, y de cómo el mundo permitió que uno de los genocidios más grandes de la historia quedara casi olvidado. Si quieres saber cómo un monarca europeo creó un sistema de terror que rivaliza con los peores crímenes del siglo XX, quédate. Esto es Relatos del África Prohibida, y esta historia te va a perseguir. Leopoldo II no era un rey popular, ni querido, ni respetado. Era un hombre acomplejado, obsesionado con una sola idea: Bélgica debe tener una colonia, cueste lo que cueste. No lo movía el desarrollo, ni la exploración, ni la grandeza nacional. Lo movía la codicia. Cuando vio a las potencias europeas repartirse África en la conferencia de Berlín, decidió que él también quería un pedazo, uno muy grande. Y para conseguirlo, mintió. Manipuló. Engañó al mundo entero. Leopoldo se presentó ante Europa como un humanitario. Prometió abolir la esclavitud. Elevar civilización. Proteger a las tribus africanas. Construir escuelas y hospitales. Todos le creyeron. Mientras tanto, enviaba agentes al Congo para forzar los jefes locales a firmar tratados ilegales escritos en francés, un idioma que ninguno hablaba. Con esos papeles falsos, se proclamó propietario personal del Estado Libre del Congo. No era una colonia belga. Era su propiedad privada. Un país entero, administrado como si fuera una hacienda. Y comenzó el infierno. Leopoldo creó la fuerza pública, un ejército privado formado por mercenarios europeos y soldados africanos reclutados a la fuerza. Su misión no era proteger. Era cazar. El Congo tenía una riqueza enorme: caucho. El mundo industrial lo necesitaba desesperadamente. Leopoldo encontró su fortuna. ¿Cómo obligaba a la población a recolectarlo? Azotes. Castigos inhumanos. Pago por cuotas no cumplidas. Cobro de manos humanas como prueba de munición. Has escuchado bien. Para demostrar que no habían desperdiciado balas, los soldados debían presentar manos cortadas. Incluso si no habían disparado a nadie. Incluso si debían cortarlas de personas vivas. Las manos se volvieron una moneda macabra. Las aldeas se volvían cementerios. Y la producción de caucho subió como nunca. Europa callaba. Las empresas se enriquecían. Y Leopoldo se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. Los registros de la época son incompletos. Muchos fueron destruidos por orden del rey. Pero las estimaciones más conservadoras hablan de entre 8 y 10 millones de desvividos, por enfermedades, por hambre, por ejecuciones, por crueldad física, por trabajos forzados. Leopoldo II de Bélgica es recordado por muchos historiadores como uno de los hombres más crueles de la historia moderna. Su reinado en el Estado Libre del Congo dejó entre 8 y 10 millones de muertos, aunque la cifra real podría ser incluso mayor debido a la destrucción sistemática de documentos oficiales. Lo que pocos conocen es el origen psicológico de su monstruosidad. Leopoldo creció en un ambiente familiar frío y distante. Su padre, el rey Leopoldo I, prácticamente lo ignoraba, y su madre lo despreciaba abiertamente. Este vacío emocional alimentó un complejo de inferioridad y una necesidad obsesiva de poder, grandeza y reconocimiento. Repetía constantemente que Bélgica era un país pequeño y que necesitaba una colonia para convertirse en una nación respetada. No buscaba progreso ni civilización, buscaba riqueza personal,
prestigio y venganza psicológica contra un mundo que, según él, nunca lo valoró. Para lograrlo, Leopoldo desarrolló una estrategia brillante y perversa, construyó una imagen pública de humanitario mientras ocultaba sus verdaderos planes. Creó la Asociación Internacional Africana, organizó conferencias contra la esclavitud y donó enormes sumas de dinero para obras de caridad. Ante Europa, era el rey filántropo. Detrás de escena, enviaba agentes y mercenarios a África para negociar tratados con jefes locales que no entendían francés, no sabían leer y eran intimidados o forzados a firmar. El documento decía que cedían sus tierras, su autoridad, sus personas y sus recursos al gran rey blanco. Con estos papeles falsos, Leopoldo se proclamó propietario personal de un territorio más grande que toda Europa occidental, el Estado Libre del Congo. No era una colonia belga, ni una posesión estatal. Era su finca privada, su mina, su industria, su fábrica de muerte. Para controlar su reino privado creó la fuerza pública, un ejército compuesto por mercenarios europeos y soldados africanos reclutados a la fuerza. Sus órdenes eran claras: someter, aterrorizar y exprimir. Las aldeas debían entregar cuotas imposibles de caucho cada mes. Si no cumplían, los castigos eran escalofriantes: mujeres secuestradas como rehenes, aldeas quemadas, hombres ejecutados, niños mutilados. La regla más cruel del sistema era la exigencia de entregar manos cortadas como prueba del uso de munición. Cada bala debía ir acompañada de una mano humana para demostrar que no se había desperdiciado. Esto provocó atrocidades indescriptibles: manos cortadas a vivos, manos cortadas a niños, manos arrancadas por soldados desesperados por cumplir con los oficiales. Existen testimonios escritos donde los militares se jactaban: hoy usé 5 balas, entregué 10 manos. Las mujeres fueron víctimas especialmente vulnerables. El sistema tomaba a esposas e hijas como rehenes para obligar a los hombres a recolectar caucho. Muchas fueron convertidas en esclavas sexuales o fueron encadenadas durante días mientras los soldados esperaban cumplir las cuotas impuestas. Un genocidio más grande que muchos del siglo XX. Pero encubierto por Europa. Pueblos enteros desaparecieron. Comunidades fueron borradas del mapa. Niños crecieron sin manos. Mujeres sin familias. Ancianos sin aldeas. El Congo vivió un infierno. Y casi nadie lo denunció. Hasta que un hombre se atrevió. Su nombre, Edmund Dean Morrell. Un simple contable británico que notó algo extraño: los barcos que iban al Congo llevaban armas. Los que regresaban, caucho. Ni herramientas. Ni mercancías. Ni productos comerciales. Solo armas entrando. Solo riqueza saliendo. Morrell investigó y descubrió el secreto. Comenzó una campaña internacional. Publicó artículos. Entrevistó sobrevivientes. Fotografió mutilaciones. Se convirtió en el enemigo número 1 de Leopoldo II. Y no estaba solo. Otro personaje clave se sumó: Joseph Conrad, quien presenció el horror y escribió El corazón de las tinieblas, la novela que inspiraría Apocalypse Now. Europa ya no podía mirar a otro lado. Ante la presión internacional, Bélgica obligó a Leopoldo a entregar su propiedad personal. El Congo pasó a ser colonia oficial belga. No fue el fin del sufrimiento, pero sí el fin del reinado privado del rey. Antes de perderlo, Leopoldo hizo algo revelador: ordenó quemar todos los archivos del Estado Libre del Congo. Quería borrar la evidencia. Borrar la historia. Borrar los crímenes. Pero no pudo borrar a los muertos. El Congo moderno aún lleva las cicatrices, cicatrices culturales. Cicatrices económicas. Cicatrices sociales. Cicatrices históricas. Millones de descendientes aún viven en regiones empobrecidas creadas por ese sistema de explotación.
Y Europa prefiere no hablar del tema. La mayoría de libros de historia apenas menciona este genocidio. Los museos de Bélgica lo ocultan, y el mundo sigue sin reconocerlo formalmente. Este es el legado del rey más cruel que jamás gobernó un territorio africano. Un monarca que convirtió un país entero en un infierno y que casi logra borrar sus propios crímenes. Si esta historia te impactó, deja tu like, suscríbete a Relatos del África Prohibida y cuéntame, ¿crees que Europa debería pedir perdón oficialmente por este genocidio? Nos vemos en el próximo relato.